tal amigos de Posta? Mi nombre es Elizabeth Cano, bienvenidos a la entrevista. Hoy nos acompaña el diputado local de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva. Temis, bienvenido, muchísimas gracias por ¿Qué estar tal, con nosotros. Elizabeth? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Contento de volver a platicar con Posta. Oye, nosotros de verdad muy contentos de volverte a tener porque eres muy activo, o sea, estuve leyendo, tu trayectoria ha sido activista, defensor de los derechos humanos, defensor de la comunidad, estudiaste cine, eres actualmente político, eres diputado local, pero me llama la atención eso y quisiera empezar con esta pregunta, Temis. Claro. En esta vida llamada película, ¿cuál Ajá. sería tu título y de qué trata? Uy, qué complicado, porque como que uno durante toda la vida tiene distintas facetas, ¿no? Entonces, es como una trilogía o son distintos capítulos de una serie. Sí. Y yo creo que estos últimos 5 años para mí han sido un momento de muchísimo aprendizaje como diputado. Ha sido muy satisfactorio y me llena de orgullo representar a mi comunidad en el Congreso de la Ciudad. Cuando digo mi comunidad, digo a las y los habitantes de la Cuauhtémoc, pero también a la población LGBTI. Claro. Entonces, digamos que estoy en la etapa de representante, ¿no? Pero sin la etapa de activista, Uh-huh. estoy convencido que no tendría la capacidad de diálogo que puedo entablar el día de hoy con muchos sectores sociales y entender que el activismo se percibe la política de otra manera. Es que justo, ¿cómo combinas eso? Ser activista y ser diputado local. ¿Cuál es la diferencia y cuál te gusta también más? ¿En qué silla te A gusta ver, estar más? el activista es el que exige, levanta la voz, cierra las calles, toma los edificios, y el político es el que tiene que encontrarle solución a las demandas de los Claro. activismos. ¿Cuál es la solución más adecuada? ¿Cuál es la decisión que menos efectos negativos genera? Y también el político pues tiene que sentarse a dialogar con todas y todos. Claro. Sobre todo si eres diputado, necesitas el voto de la mayoría, no Por importa si en esa supuesto. mayoría hay gente que en algunos casos es contraria a tu agenda. Tienes Uh-huh. que sentarte, sensibilizarles y convencerles que la decisión que tú les estás planteando es la que más nos conviene a esta ciudad. Hacer acuerdos, ¿no? Sobre todo, por Hacer supuesto. acuerdos que te enorgullezcan y que te llenen de dignidad, no acuerdos Claro, que te avergüencen claro. frente a la ciudadanía. Oye, y ahorita en pleno 2024 no podemos dejar de lado, por supuesto, todo el trabajo que han hecho los defensores de los derechos humanos, así como también el Congreso Federal, el Congreso local. Se ha avanzado en materia de derechos de la comunidad, como es el matrimonio igualitario. Hace poco también la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión y también ahora ya es la despenalización del contagio de riesgo. ¿Cuál es tu postura de cada uno de estos puntos? A ver, la Ciudad de México dio un salto cuántico en el año 2009 cuando la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba matrimonio Claro, igualitario. Y a partir de ese reconocimiento, pues vino una discusión mucho más amplia en la población LGBTI de qué era lo que realmente necesitábamos, qué nos hacía falta, porque no todas las personas se quieren casar, eso también es un hecho. claro, Tener derecho al matrimonio nos da un reconocimiento del Estado, reconoce a nuestras familias, podemos acceder a la seguridad social, a la vivienda, a heredarle a nuestras parejas, pero tampoco nos da certeza en muchos otros temas, como la uh-huh, seguridad de salir a la calle sin la preocupación de ser discriminado, discriminada o claro. agredido, ¿no? Entonces tuvimos que fortalecer la agenda entendiendo que se requiere de política pública que atienda a nuestras poblaciones y que además la diversidad sexual es un abanico muy amplio. No es lo Uh-huh, mismo hablar de mujeres lesbianas que de hombres gays, ni uh-huh, de personas bisexuales o personas trans, claro, o personas no binarias, que es una población que se visibilizó en los últimos 3 años claro. a raíz de la pandemia. Y bueno, pues dentro del Congreso lo que promovimos fue una ley para el reconocimiento de los derechos LGBTI, que lo que busca es establecer las obligaciones que tienen todas las instituciones de la Ciudad de México para brindar atención a la población de la diversidad sexual. Y además, ¿cómo transversalizamos la atención? Porque la diversidad sexual requiere atención específica en materia de salud, Claro. educación, acompañamiento de la función pública, espacios deportivos sanos, porque quiero decirte que el arte, la cultura y el deporte han sido espacios que han permitido construir comunidad.
Y la construcción de comunidad es una de las soluciones a las problemáticas que vivimos. Y entonces esta ley pues, fue muy importante y requirió de un diálogo muy plural. Hay personas de la diversidad sexual que simpatizan y hasta militan en Morena, pero hay quienes no. Inclusive son contrarias al partido que yo represento. Y no por eso no me voy a sentar con todo ese ámbito poblacional. Por otra parte, había un tema delicado que una organización, YAG México, había visibilizado, que son las terapias de conversión. Sí. Estos tratos crueles e inhumanos que por lo tanto son equiparables a la tortura, que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, y logramos su prohibición en la Ciudad de México. Sí. Hay otros temas que nos cruzan y que no necesariamente son exclusivos de la diversidad sexual. Por ejemplo, el tema del VIH-Sida. Claro. Sigue siendo un tema complejo, aunque hoy como nunca tratable, porque la ciencia ha tenido avances importantísimos y necesitamos avanzar en la detección, avanzar en la toma de tratamiento de las personas. Por eso también logramos la derogación del tipo penal de peligro de contagio que ponía en entredicho los derechos de las personas que vivimos con VIH. Entonces, pues la agenda es muy amplia. Sí, claro. Oye, Temis, estamos en 2024 también y viene la temporada de elecciones. ¿Qué importancia tiene la comunidad LGBTQ más en la votación, ya sea para presidente o presidenta de México, así como para jefa de gobierno o jefe de gobierno de la Ciudad de México? Muy interesante, muy importante. Yo creo que en este proceso electoral 2024 la población de la diversidad sexual va a jugar un papel mucho más importante que en cualquier otro proceso. Según la encuesta que levantó INEGI sobre diversidad sexual e identidad de género, la población LGBTIQ+ representa por lo menos de manera visible y que se autoperciben y así se reconocen públicamente ante una encuesta, el 5% de la población. Por lo menos el 5%. Si ese 5% sale a votar, pero además genera conciencia en sus familias sobre la importancia que tiene la definición del voto en el reconocimiento de nuestros derechos, pues estamos hablando de que es una población que puede definir una elección cerrada, una elección de hasta 10 puntos de diferencia. A mí me parece que a nivel presidencial está muy claro, va a ganar Claudia Sheinbaum, no hay discusión, pero hay otros procesos en curso que está más cerrada la elección y que la población de la diversidad sexual puede definirla. ¿Y en este 2024, para ti, qué viene? Mira, yo tengo muy claro que mi trabajo desde la política, pero también como activista, un poco esta combinación que he tenido que generar, pues me permite estar en muchos ámbitos. Yo personalmente aspiro a ser candidato a alcalde de la Cuauhtémoc, porque es la alcaldía que he representado en los últimos 5 años. No sé qué vaya a decidir mi partido, porque además tiene que haber un proceso de paridad de género en las candidaturas, pero estoy seguro que en el espacio en el que esté voy a seguir representando todas estas agendas. Si es en la Cuauhtémoc, pues no es la única, es la agenda del 5% de la población y necesitamos atender al otro 95% de la población. Yo estoy listo también para hacerlo. ¿Pero qué es lo que te mueve? ¿Por qué quieres ser alcalde de la Cuauhtémoc? ¿Qué harías siendo alcalde? A ver, la Cuauhtémoc de entrada, pues es como la capital de la Ciudad de México. La Ciudad de México no tiene una capital, pero si la tuviera sería la Cuauhtémoc sin duda. Y la Cuauhtémoc es la que conjuga toda esta gran pluralidad que nos define como Ciudad de México. Culturalmente tenemos el 70% del patrimonio de la ciudad. Representamos casi el 10% del Producto Interno Bruto. Y esto habla mucho de lo que es el país y la ciudad al mismo tiempo. Pero también la Cuauhtémoc está cruzada por una serie de problemáticas complejas, severas. Por ejemplo, tienes el tema de la población en situación de calle, que se ha exponenciado desde el fenómeno de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica y desde la pandemia. Tienes el problema del control y la regulación del comercio en vía pública, que es un tema de derechos, pero que está cruzado por los derechos de muchas otras personas, del transeúnte, del vecino, del empresario y por supuesto también del comerciante. Tenemos problemas cada vez más severos de distribución de agua potable porque ya estamos viviendo una crisis hídrica en la Ciudad de México. Tenemos una ausencia de metros cuadrados de áreas verdes, según lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que quien conoce la Cuauhtémoc, quien le apasiona su alcaldía, quien comprende cómo funciona
la administración pública local es quien debe de gobernar la alcaldía. Y yo por lo menos cumplo con esas 3 características. Perfecto, pues ahí está el mensaje, Temístocles. Y también preguntarte cuáles son tus metas próximamente. Una de ellas es ser alcalde de la Cuauhtémoc, pero personales también. ¿Cuáles son esas metas, esos sueños? Y si tienes en este momento algún miedo. A ver, como diputado, yo quisiera que antes de que concluya esta legislatura pudiéramos tipificar el transfeminicidio como un tipo penal específico. Es muy grave, muy triste lo que ha ocurrido en este arranque de año, la cantidad de violencia Sí, y transfeminicidios en contra de nuestras compañeras. sí. Ese es como un reto personal dentro del Congreso, también en el ámbito político, pero en lo que estoy en este momento. Pero yo también quiero dedicarle un poco más de tiempo a mi familia, a mis seres queridos. Sí. De repente la ¿Es política difícil? no te lo permite, pues está saturado, ¿no? De Sí. tiempo, de agenda, y yo creo que hay que darle también tiempo a quien te quiere, a quien te procura, a quien es parte de tu entorno. Ese es otro reto también personal que tengo este año. ¿Cómo es un día en tu vida? Pues depende qué día, ¿no? Si hay sesión en el Congreso o no, pues todo cambia por completo, pero por lo general, pues mi día empieza a las 7 de la mañana revisando la agenda, ya después de haber escuchado los noticieros, revisado las redes sociales, saber qué está ocurriendo en la ciudad, cómo amanecimos, cuál es la agenda que hay que salir a atender en esta ciudad y en esta alcaldía. Si hay sesión, pues hay que estar desde las 9 de la mañana listo para el arranque. Claro. Antes de la sesión tenemos una sesión previa del grupo parlamentario para revisar la agenda del día, y eso pues nos permite saber qué vamos a enfrentar en el debate legislativo, cómo va a estar la Sí, votación, claro. cuáles son los temas más apretados. Y la sesión en el Pleno pues puede extenderse hasta las 5 de la tarde aproximadamente, es a la hora que concluye, Sí, por el acuerdo, ¿no? Que se hizo. porque hay un acuerdo, Sí. exacto. Y después de eso, pues hay que comer, ¿Tu gasolina? regresar a la oficina, atender Claro. otras reuniones, preparar lo que va a haber el día siguiente y llego a casa como a las 9 de la noche más o menos. Finalmente, finalmente no me puedo quedar con esta duda. El mensaje para las nuevas generaciones que a lo mejor y se sienten un poquito desprotegidos, Uh desorientados, -huh. si no saben si salir del closet, si no salir del closet, ¿cuál sería ese mensaje para las nuevas generaciones? Pues está muy claro, la sexualidad es parte de nuestra identidad como seres humanos. Hay que disfrutarla y gozarla de manera libre. Por supuesto que hay contextos donde uno no puede decirle a esa persona joven que sea tan libre como quisiera porque eso puede ponerle en riesgo. Claro. Lamentablemente sigue habiendo jóvenes que son expulsados del hogar. Pero lo importante es que sepan que en cuanto tengan la seguridad de que son libres, ejerzan sus derechos. Perfecto. Temístocles Villanueva, gracias por haber estado en Posta y esto fue la entrevista. Nos vemos en otro capítulo. Gracias.